entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto con el abogado Pedro Velasco, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, para hablar sobre este pedido al gobierno de declarar el estado de excepción en contra de la minería ilegal. Un tema que parece de momento una tarea imposible, al menos durante los últimos años. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre y cuáles son las bases, los argumentos para este pedido. Asambleísta Velasco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Un gusto compartir con su audiencia esta inquietud que tenemos el Frente Parlamentario, y creo que es un interés de todo el país. Desde que hubo el operativo, este mega operativo que se realizó en su momento en Buenos Aires, se hablaba mucho de la minería ilegal. Posteriormente había denuncias de que había vuelto y esto era prácticamente incontrolable. ¿Es esta una tarea imposible o falta voluntad política por parte del gobierno? Hemos mirado que hay acciones en sus momentos contundentes aparentemente, como lo miramos en Yusupino, en Buenos Aires, en Imbabura, lo propio en Camilo Ponce, en la provincia de La Suay, acá en Carchi, en Cielito, en el sector de Tobardonoso. Sin embargo, las acciones tienen que ser contundentes y permanentes. ¿Por qué? La experiencia cercana que vivimos nosotros de Carchi a Imbabura, miramos que ingresaron a Buenos Aires personas de dudosa procedencia, extranjeros, migrantes, se instalaron en el sector ya con poder económico porque tenían ahí una especie de gente, organizaciones, grupos que estaban inclusive formando su liderazgo, desplazando hasta la propia mano de obra local, y se convirtió tierra de nadie. Y eso hizo que prácticamente en un principio se quede liberado supuestamente de la minería ilegal y volvieron a ingresar con más fuerza. De ahí a diario están sacando cantidad de material aurífero sin ningún control. Lo propio pasó en Yusupino, en la provincia del Napo, en donde se hizo una acción muy contundente, en donde se incautaron más de 100 máquinas de esas retroexcavadoras de gran capacidad, y luego ni siquiera sabían el procedimiento para que eso pueda entrar a un procedimiento judicial. Habían gente que quería inclusive devolver esas máquinas, es decir, volver a que operen nuevamente en estas actividades. Por lo tanto, digo que la acción debe ser sostenida y continuada. ¿Por qué? Si es que no se hace de esta manera, lastimosamente solamente se estarán dando golpecitos de timón muy cortos que no sirven absolutamente para nada. Acá, ¿qué es lo que se pretende? Que intervenga permanentemente en el estado de excepción varias organizaciones e instituciones. Ministerio del Ambiente, que es clave y fundamental. Si no interviene el Ministerio del Ambiente, continuaremos con el tema de contaminación de las cuencas hídricas, la deforestación, que esos son de los peores males que puede tener la sociedad y nuestra humanidad. El tema del servicio de rentas internas también tiene que intervenir, porque esta minería ilegal lo que hace es afectar los recursos económicos del Estado. Tiene que intervenir el Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tienen que intervenir otras entidades. Por ello es necesario que el gobierno tome una decisión a través de lo que le faculta la propia Constitución, que es declaratoria de estado de excepción. Ahora, con la declaratoria de estado de excepción, creo que es importante, es un paso sin duda, o podría ser un paso importante, pero también debe haber el compromiso de las autoridades locales, de gente de la comunidad. Y lamentablemente, en algunos casos hemos visto que para que esa maquinaria que usted menciona, la maquinaria que ha sido retirada en algún momento, en algunas zonas prácticamente inaccesibles, para que esa maquinaria llegue hasta allá, debió haber necesariamente apoyo de alguien de la comunidad, eventualmente de autoridades locales. ¿Cómo lograr ese compromiso de quienes podrían ser eventualmente o han sido señalados en algunos casos ya como cómplices de estas actividades? Estamos mirando con bastante preocupación que la gestión de la Administración de Justicia es bastante parsimoniosa y hasta indolente con lo que pasa en el tema de minería ilegal, porque en complicidad con ciertas autoridades locales han sabido convertirse en los financistas también de la maquinaria. Alquilan, inclusive salió en los medios de comunicación que habían gobiernos autónomos descentralizados que alquilaban la maquinaria, tenían maquinaria en esta actividad ilegal de la minería, cuando deberían destinar precisamente para las actividades propias de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y en estos casos tenemos algún procesado?
No tenemos hasta aquí nada, no sabemos porque ahí se quedó la información. La información que se dio en su momento fue extraordinaria de que habían incautado maquinaria de gobiernos autónomos descentralizados, pero ahí ha quedado todo. Y aparte de ello es necesario inclusive, y estamos mirando también como Frente Parlamentario Anticorrupción, que hace falta reformar algunas leyes urgentes. ¿Para qué? Para que precisamente tengan esa posibilidad de que esa maquinaria que fue encontrada en actividades ilícitas sean incautadas y puedan en su momento destinarse a actividades lícitas. Porque lo que más se quejan, por ejemplo, gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, de que no tienen maquinaria, y con eso les serviría muchísimo para hacer mantenimiento de caminos vecinales. Se estaría atendiendo la ruralidad, que es importantísima, porque a veces la ruralidad se mete en estas actividades porque dice que hay falta de atención de los gobiernos autónomos descentralizados y del gobierno central. Aquí creo que es importante esa actividad en conjunto que se haga. Ahora, este estado de excepción que eventualmente se dictaría por parte del gobierno y que al menos ustedes están solicitando, ¿qué implicaría? ¿La ejecución de nuevos mega operativos como el de Buenos Aires en su momento, o operativos en las zonas orientales, en las zonas donde existe este tipo de actividad minera ilegal? ¿Para qué? ¿Para que después no pase nada ya en la justicia? Sí, lo que nos interesa primeramente de que ese inventario, de que hay más de 7,000 y pico de concesiones mineras en el Ecuador, se ha verificado precisamente por los organismos de control de la propia Agencia de Regulación y Control Minero, que eso es fundamental. Pero ahí se nota de que ponen personas que en vez de controlar, en vez de tener una acción muy rígida de control, de exigencia y de sanción, lo que hacen es entregar concesiones a diestra y siniestra, perdóname el término, pero así está sucediendo en el país, sin ningún control. Yo en días anteriores miraba, que me pareció muy interesante, un reportaje en donde vemos que sí se puede hacer minería legal, minería ambiental, sustentable, controlada, y eso genera miles de plazas de trabajo y genera muchos recursos económicos. Pero les preguntaría, y eso sería bueno de consultarles a los del Servicio de Rentas Internas, ¿cuánto reciben por la minería ilegal? ¿Cuánto reciben por esas concesiones? Se han convertido lastimosamente varias organizaciones financistas en mafias que lo que hacen es proteger a ciertas personas para que se sigan depredando la naturaleza y el ambiente de nuestro Ecuador. Lo otro, lo de la Administración de Justicia, sí es preocupante también, porque a veces se quejan, dices que no tenemos leyes, y a estas alturas nos vienen a decir que no tienen leyes, cuando sí tienen facultad para actuar de acuerdo con lo que le dice la ley. Por ejemplo, acá le pongo un caso muy sui generis que pasa en mi provincia del Carchi, en la frontera norte. Si un vehículo pasa alguna cosa supuestamente de contrabando, ¿qué hacen? Lo primerito es incautar la mercadería, incautan vehículos, confiscan vehículos, y ahí lo tienen, pero años para que se dañen los vehículos, cuando eso no puede pasar. Y eso, en cambio, dicen que no tienen esas facultades para lo que es minería ilegal. Entonces, aquí no es la misma proporción que están utilizando en el tema de aplicación de la justicia. Ahora, usted, asambleísta desde la Asamblea Nacional y también como integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, ¿qué tipo de información manejan respecto de estas actividades ilegales? Están claramente identificadas algunas zonas donde se llevan adelante este tipo de actividades, por un lado, pero también hay grupos económicos, incluso de supuestos ambientalistas que están detrás. Lamentablemente eso pasa, y eso mientras no se limpie esta lacra social que no le importa nada el país, no le importa el ambiente, no le importan los recursos hídricos, más bien están medrando de estas mafias que financian grupos económicos, inclusive armados, para que controlen, custodien esta minería ilegal. Esto no va a pasar nada. Por eso es necesaria una acción, lo decía, contundente, sostenida por parte del gobierno nacional y de las autoridades. Hay que identificar, porque hay muchos que parecen que tienen temor a aplicar la justicia a ciertas personas que son claramente identificadas, y aquí la misma agencia de regulación debe tener quiénes son los que han obtenido y solicitado permanentemente concesiones mineras. Ahí debe darse cuenta y hacer un seguimiento, porque eso no me parece complicado. A ver, historial de la persona que está solicitando, qué experiencia ha tenido en actividad minera, o solamente están prestando nombres y aparecen solamente como facilitadores de una razón social para que prolifere este tipo de actividades de ilegalidad.
Ahora, con lo que usted plantea, si bien se conocen en algunos casos con nombres y apellidos quienes están detrás del financiamiento a estas organizaciones o a estas actividades de minería ilegal, y volvemos un poco al inicio, falta voluntad por parte del gobierno, porque con un estado de excepción seguramente no va a pasar nada si es que no existe la voluntad. Se debe ejecutar este control. Hay los organismos, las agencias encargadas de ejecutar este control, o no se quiere o se mira para otro lado. Hasta a la actualidad lo que estamos mirando es así. Están mirando hacia los costados y a veces hacia la espalda, dándole las espaldas al pueblo ecuatoriano, cuando quienes esté al frente de estas instituciones de control deberían ser muy frontales y defendiendo primeramente los intereses nacionales, porque defender los intereses nacionales significa defender la vida, defender una alimentación sana, un ambiente saludable, defender recursos económicos para el Ecuador que ingresen a través de una minería ilegal y una actividad que se la puede hacer, y eso permitiría atender otras necesidades del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, yo pienso que el gobierno, el presidente de la República, puede tomar una decisión y ahí demostrar que está comprometido a través de sus facultades, de sus atribuciones con el Ecuador. Es que no podemos nosotros estar así con medias tintas o aguas entre fría y caliente, sino tomar una decisión ya que de una vez, conforme se está hablando del tema de inseguridad a nivel nacional y que se quiere enfrentar de una manera muy radical, este también es otro tema que no se le puede descuidar, porque también ahí hay inseguridad. Hay gente que se está infiltrando, no sabemos con qué recursos económicos, de dónde están viniendo, formando hasta grupos armados para que defiendan ese tipo de actividades. Ese es otro foco de inseguridad. Si hablamos de inseguridad, debemos hablar de una inseguridad total, no solamente la seguridad de las cárceles, no solamente la seguridad de la delincuencia que anda pululando por las calles y en las principales ciudades, sino también es otro tipo de inseguridad que está trasladándose al sector rural. En los sectores rurales donde hemos visitado, lastimosamente estamos mirando que están llegando gente de antecedentes nefastos, está generando violencia en esas comunidades que no toda hora eran pacíficas, y eso es lo que no podemos seguirlo permitiendo. De lo que usted ha podido averiguar, de la información que ustedes manejan, incluso para poder haber hecho este pedido de declarar el estado de excepción en contra de la minería ilegal, ¿qué es lo que ha ocurrido en el caso de Buenos Aires? ¿Cuál es el efecto después de ese mega operativo en el cual hubo una incursión importante de elementos de la fuerza pública en una zona bastante grande del sector de Buenos Aires? ¿Ha habido algún efecto posterior o esto volvió a cero? Hay una desazón bastante acentuada en la población del sector, en los que vivimos aquí en las provincias cercanas, porque si bien es cierto no se mira en cantidad, pero de a poco se va viendo que están sacando el material aurífero a través de plataformas, de trailers, de volquetas, y de la noche, en la madrugada circulan sin problema. ¿Eso qué significa? Que hay complicidad con ciertos organismos de control, con la fuerza pública. Eso es preocupante, es decir, si no se ejecuta acciones bastante drásticas, eso va a proliferar. Nos denunciaron hace poco tiempo que nuevamente ingresaron otros sectores allí a Buenos Aires. En la provincia del Cachi, en el sector casi frente de Buenos Aires, hacia la parte de la parroquia Gijón y Camaño, en el sector de Cielito, también estaban ingresando. Y acá en el noroccidente, en la provincia del Cachi, en la zona de Chical, también tenemos que ya están sacando, para supuestamente verificar la potencialidad del material aurífero, habían sacado ya bastantes vehículos con el material. Es decir, esto no para. Si no hay un control serio, lastimosamente eso se está desbordando por todo lado. Y así solamente le ponemos muestras muy cortitas de aquí del territorio que lo estamos viviendo cercano a nosotros. No se diga en la zona del Napo, que también se han quejado muchas veces y que hemos visto mega operativos, pero hoy la desconfianza y la desazón vuelve a la población que ve con mucha lejanía una solución pronta. ¿Policías y militares involucrados? Lastimosamente hay algunos elementos que se prestan para ello. ¿Cómo hacemos si es que hay este tipo de intromisión, este tipo de participación por parte de elementos de la fuerza pública? Si serían ellos quienes integren o en algunos casos encabecen operativos en este pretendido estado de excepción. Aquí tiene que haber mano dura. Si en el Ecuador no tenemos mano dura para combatir la minería ilegal, lastimosamente nos quedaremos con denuncias, nos quedaremos con acciones aisladas, y aquí tenemos que unirnos absolutamente todos, los pobladores de las comunidades
tienen que tener la frontalidad y la valentía de denunciar lo que está pasando en sus zonas, y las autoridades actuar con firmeza y sancionar a quienes se tengan que sancionar. Que haya mano dura y que se controle finalmente esta actividad de minería ilegal en estas zonas, porque no solo es un tema ambiental, es un tema económico, es un tema social que afecta a varias zonas de nuestro país. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, muchas gracias por el espacio, y me anticipo en desearle un inicio de año 2023 lleno de éxitos, de prosperidad, y con su nivel profesional de la misma manera que lo siga haciendo. Saludos a toda su familia y a quienes forman parte de FM Mundo. Igualmente para usted, de parte de todos, de todo el equipo de FM Mundo, un feliz año también. Ha sido el asambleísta abogado Pedro Velasco, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, para hablar sobre este pedido de declarar estado de excepción en contra de la minería ilegal, una deuda pendiente por parte del gobierno del Estado para el 2023. Ojalá y se controle. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.